Pensar en el futuro y sobre todo en la vejez es una obligación que deberíamos tener para con nosotros mismos y también para los seres que nos rodean y nos son queridos. Sin embargo, pensar en la vejez es algo que con frecuencia nos asusta, sobre todo cuando nos damos cuenta la baja participación o el poco interés que tenemos los mexicanos, algunos mexicanos, en la pensión que nos ayudará a sobrevivir esa etapa de la vida. Somos muy pocos realmente los que estamos cotizando para tener una pensión digna. Las razones son muchas, en parte porque no nos alcanza en el presente, para qué pensar en el futuro, en parte por cultura financiera o también por una estructura de instituciones que no alcanza a promover ese ahorro para el retiro. Hoy hablaremos de las circunstancias que tiene ese fragmentado sistema de pensiones y también de nuestra propensión a evitar pensar en el futuro que acabamos pagando muy cara. Hablaremos de las pensiones en Espiral. Comenzamos. Bueno, lo prometido, abrimos la conversación sobre las pensiones en nuestro país con quienes de una u otra manera están o tienen la responsabilidad justamente de gestionar ese patrimonio de los mexicanos, de que está en la asociación de Afores, personas que trabajan directamente en los distintos fondos de pensión. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerles aquí en Espiral. Y bueno, como es ya tradición de este programa, les voy a pedir que se presenten ustedes mismos. Empezamos con Carlos Noriega. Carlos, me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Soy Carlos Noriega, soy presidente de la Asociación Mexicana de Afores y llevo cerca de 20 años en el tema de la reforma de pensiones que todavía no acaba de concretarse. Es que somos de reformas muy largas, ¿verdad? Y el tema de pensiones es un tema por naturaleza muy largo. Es decir, estamos hablando de la gente que trabaja 40 años y después vive 20 años después de haber terminado de trabajar, con lo cual hay que planear para un joven de 15 años que cuando entre a trabajar entre 18 y 22 años, empiece inmediatamente a ahorrar pensando en lo que va a hacer cuando acabe. Pero yo no creo que una reforma al sistema de pensiones como la mexicana haya durado tanto. Ahora me cuentas si realmente... Una cosa es que el sistema de pensiones requiera curvas muy largas y otra cosa es que la reforma requiera curvas muy largas. Pero bueno, ya me precisarás en un momento, Carlos. Le doy también la bienvenida a Nelly Aguilera. Me da muchísimo gusto tenerle, Nelly. Gracias por la invitación. Mi nombre es Nelly Aguilera. Yo actualmente trabajo en la Secretaría de Salud, en la Unidad de Análisis Económico, pero llevo más de 15 años en el tema de pensiones y de salud en México y en el continente americano, sobre todo, estudiando los temas y analizándolos. La seguridad social. En general, todo lo que es seguridad social. Es un tema que uno dice rápido, pero ¿cuánta felicidad puede dar tener seguridad social? Es decir, o cuántos riesgos o sufrimiento psicológico, incluso físico, angustias puede dar tener un buen sistema. En México le ha costado construir ese sistema de seguridad, que te sacaremos todo el jugo posible, Nelly, justamente sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí y le doy la bienvenida a Fernando Solís Soberón. Me da mucho gusto, Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar contigo. Yo trabajo en Grupo Financiero Banorte. Soy responsable de los negocios de seguros, pensiones y Afore. De hecho, dentro de Afore tengo el privilegio de ser el presidente del Consejo de Administración. En el tema de pensiones, pues he trabajado yo creo que alrededor de unos 24 años. Empecé cuando era yo vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y posteriormente... ¿Empezaste del lado de la autoridad? Sí, posteriormente fui presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Europa del Retiro, justamente en el año en el que se hicieron las reformas al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social, en el año 1995. Entonces es un tema realmente que me apasiona y que hemos trabajado. Es una película que has visto pasar. Ahora nos cuentas cómo va el cuadro a cuadro, sobre todo de los últimos años. Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Y está con nosotros también Francisco Aguirre. Me da mucho gusto, Francisco, que esté aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco Aguirre, soy actuario y soy asesor de más de 50 instituciones de seguridad social. Soy director de un despacho que da esa asesoría.
Y la verdad es que ingresé en esto por mi papá, que él es actuario desde hace 30 años, pero yo veía cómo desde nuestra trinchera o desde su trinchera ayudaba a muchos viejitos, viudas, inválidos, a que tuvieran una pensión digna con su trabajo. Y la verdad es que eso me apasionó mucho y por eso decidí entrar al tema de las pensiones. Y luego los seres humanos no sabemos cuán importante es un actuario en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos de los médicos y los dentistas y ginecólogos, en fin, pero el actuario es el que permite hacer buenos cálculos, entre otras cosas, para saber cuánto hay que ahorrar con el propósito de tener una vejez digna. Es que bienvenido, me da mucho gusto tener un actuario y el respeto que se requiere a una cabeza que se dedique a esa Muchas cosa. gracias. A ver, déjenme abrir la conversación sobre esto. Hay sociedades que educan a sus individuos desde muy niños para que miren el largo plazo, para que ahorren para el largo plazo, para que tengan una pensión en largo plazo, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, las culturas asiáticas, déjenme pensar en los japoneses en concreto, es un ejemplo que siempre se da. Los japoneses en la oficina de correos van y ahorran, o en el telégrafo van y ahorran. Los franceses son muy obsesivos con ahorrar para tener una buena pensión. Conozco a pocos que siempre están pensando, ¿y cómo será mi vida a los 60? No sé si coinciden, pero da la impresión de que el mexicano es como el antijaponés o el antifrancés. Es decir, no nos atrevemos a imaginar cómo sería nuestra vida después de los 60. Y peor tantito, si nos ponemos a ahorrar para la vejez, empezamos a sentir que ahí viene la vejez o que ya está a la vuelta. ¿Esto que estoy diciendo es cierto o es un lugar común que habría que derrotar? ¿Somos malos para prever cómo será la etapa de adultos mayores? ¿Nadie nos enseñó? ¿No está en nuestra sensibilidad? Mira, yo creo que estás tocando un punto bien importante. Nosotros como responsables de manejar los fondos de pensiones, nos preocupa que la gente se acerque a las Afores y se interese y ahorre. Recientemente sacamos los resultados de la 4ª encuesta anual y encontramos dos cosas muy Sobre interesantes. pensiones, ¿no? ¿Sobre qué es? Sobre cómo ven los mexicanos las pensiones. Ok. Y esto es interesante porque, en primer lugar, cerca de la 4ª parte de la población es la que piensa en el futuro. 3/4 partes no piensan en el futuro, ¿no? No piensan que van a ser viejos. De los mexicanos. Y cuando sean viejos, ¿qué van a hacer? O sea, de los uno de mexicanos. cada 4 es previsor, los otros 3, quién sabe qué Uno sean. de cada 4 piensa en el futuro. Solo 1 de cada 10, más o menos, es el que ahorra para el futuro. O sea, todavía es menos la gente que actúa para el futuro, que activamente va y deposita o le pide a su patrón que le retenga o que va comprando un terrenito con miras a pensionarse. Es decir, con miras a qué voy a hacer cuando deje de trabajar, ¿no? Ahora, yo te diría, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, ¿por qué en otras culturas, en otros países hay más previsión o la gente tiene una mayor propensión a ahorrar que en México? Y yo diría que puede haber 2 explicaciones. Una es los niveles de ingreso de la población, la estructura de edades de la población, voy a decir 3. Y el tercero es el tema de la educación financiera. A ver, despacio. Los niveles de ingreso. Si no te alcanza para comprar la canasta básica, Es decir, 4 de cada 10 mexicanos. es correcto. Si yo, a ver, todo el mundo sabemos que vamos a ser viejos o esperamos ser viejos porque no tenemos certeza. Quisiéramos Pero ser todo el viejos. mundo quisiéramos ser viejos. Todo el mundo sabe que algún día va a dejar el mercado de trabajo. Pero si no tienes, si tus necesidades diarias y cotidianas no te permiten ahorrar, pues es un poco más complicado, ¿no es cierto? Pero estás hablando de 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza para la canasta básica y 7 de cada 10 mexicanos viven justos. Entonces Sí, empieza ahí a pero el explicarse. punto es que hay gente que sí puede, digamos, esos trabajadores habrá que ver cómo, con instituciones de políticas públicas, coadyuvamos a que puedan ahorrar. Pero hay gente que con independencia de políticas públicas podría ahorrar para el futuro y no lo hace. ¿Cuántos? ¿3 de cada 10 podrían No, hacerlo? pues aquí Más o menos sí, el 26% de la población, el 26% de la población está pensando y otro 26%, más o menos 1/4 parte de la población, puede ahorrar y no está ahorrando. Esa es la población sobre la que tenemos que trabajar, porque hay alrededor del 20%, 1 de cada 5,
que, como tú decías, es tan pobre que ni siquiera piensa que se va a jubilar. Nunca piensa en que va a salir de la fuerza de trabajo porque nunca le va a alcanzar. Y eso es lo más triste de este 20%. Como decías, probablemente esa gente hay que atenderla con políticas públicas que no dependen de su propio. Voy a dejar aquí este tema y hablar de las otras variables. O sea, una es el asunto de no puedo. A ver, las otras variables, cultura financiera, ¿qué es eso? Ahí me gustaría aportar mucho. Primero, para concluir lo que dijo Fernando, el ahorro es el mayor de los lujos. O sea, ya que comiste, ya que compraste tu ropa, tu casa, ya puedes ahorrar. Entonces, el ahorro sí es el mayor de los lujos, ¿no? Ahora, de la gente que puede ahorrar, ¿por qué no ahorra? Esa es la gran incógnita, ¿no? Porque a lo mejor vive mejor ahora, no piensa. Y sobre la cultura financiera, me gustaría relacionarlo con qué es lo último que se sabe de cultura financiera y qué es lo que puede hacer el gobierno o como política pública para incentivar esa cultura financiera. Y lo que se ha visto es que es muy difícil eso de la cultura financiera. A la gente le cuesta mucho trabajo entender cosas muy simples. Por ejemplo, acaba de salir un estudio sobre lo que se llama cultura financiera y le preguntan a la gente dos cosas tan básicas. Si tienes 100 pesos y te da 2% anual al año, al final del año, ¿cuánto tienes? Una pregunta a lo mejor que suena fácil, ¿no? Bueno, mucha gente en Estados Unidos no la puede responder. Entonces, cuando hablas de cultura financiera, te tienes que ir a lo básico. Pero, o sea, déjame plantearlo así. A mí me sorprende mucho, hablando de culturas financieras, la China. Los chinos tienen una idea metida en la cabeza muchas generaciones atrás, seguramente muchas atrás de Mao. Y te lo cuentan mucho los chinos que llegaron a San Francisco y se repite con los chinos que llegaron a México. De cada 5 pesos, 3 los ahorran y viven con 2. No importa si tienen para comer, para vestirse. Es una cultura que les ha permitido acumular y que les ha permitido tener una fuerza económica muy importante. Las comunidades judías tienen esa idea del ahorro. Es decir, no necesitan saber cuánto es el 2% o el CAT de 39.9 que piden algunas tarjetas de crédito. No necesitas ir hasta allá. Necesitas saber que si quieres tener éxito económico en la vida, tendrías que guardar un dinero. ¿Por qué esa cultura nunca tocó a los mexicanos o tocó, incluso yo diría, a la cultura latinoamericana? ¿Tienes alguna explicación? a ver, la verdad, Pero mira, no. déjame darte dos cosas. Uno, la esperanza de vida de la gente hace 20 años era alrededor de 65, 70 años. Casi que te morías acabando de trabajar, ¿no? Terminabas de trabajar, 65 años, y te morías. Y además tenías hijos, nueros, sobrinas. Que te cargaban. La familia La en estructura México familiar. todavía te daba ese aporte. Y México es una de las sociedades que más rápido se están envejeciendo. Lo que a Europa le llevó 400 años para tener la estructura poblacional, donde hay alrededor de 30% de viejos de más de 65 años de la población total, nosotros lo vamos a hacer en 50 años. Todavía en los 70s, aquí en México la preocupación era crecer poblacionalmente, eso era lo que se buscaba. Okay. Sí. Ahora, para el año 2050, vamos a ser un país ya tan viejo como Francia o Alemania. Entonces, el tema de las pensiones Es no nuevo. estaba en nuestra Ahora, sociedad. Perdón que te insista, pero es que antes viene la noción del ahorro y luego viene la noción del ahorro para el retiro. Si no hay noción del ahorro, pues mucho menos lo habrá de ahorro para el retiro. Pero déjame cerrar con esta idea, porque sí quiero lanzarte la pregunta, Francisco. Sí. Porque supongo que hay un sesgo regional. Hay mucho más cultura del ahorro en el norte de la que hay en el sur. Sí. ¿Cómo están los números en eso? Y sobre todo desde tu mirada actual. Sí, mira, sí hay, en el norte sí se ve mayor ahorro, yo creo que es la influencia americana, y hacia allá quería ir yo ahorita con la parte de la educación financiera. La educación financiera creo que es algo que va a ayudar mucho y lo hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo, y hay que meterlo a los planes de estudios, meterlo a todo eso, pero va a tardar 30 años, 20 años en que se vea reflejado esto. Yo creo que lo que ha estado pasando, y lo estamos viendo en el norte por esa cultura de ahorro, es que
empezaban a ahorrar los patrones, ayudarle a los trabajadores a ahorrar del mismo trabajo, pero resulta que con la reforma fiscal le quitan incentivos fiscales y ¡pum!, se empiezan a deshacer los planes de pensiones privados que ayudaban a ahorrar al trabajador. Yo creo que la política inmediata debe ser esa, junto con la de la educación, de aquí para adelante. Pero ahorita resolver el problema inmediato, porque las primeras pensiones de las AFORES las vamos a ver en 10 años. Y nos vamos a dar cuenta que el problema es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Vamos, si quieren, despacio. Hay entonces un asunto de cultura financiera, hay un asunto de ingresos para el ahorro y hay un asunto, déjeme llamarlo así, de cómo va cambiando la composición demográfica en nuestro Sí, y país. la expectativa de vida. Digamos, Y la composición familiar. un gran miedo, pongo sobre la mesa antes de irme a corte, es que México pueda pasar a ser de un país de pobres a un país de pobres viejos. Y da la impresión de que para allá vamos. Déjenme irme a corte y regresamos para ver Sí. qué tanto es posible que ese escenario fatídico se coagule. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando del tema pensiones. No, uno sueña con esa edad en la que pues, podrá dejar de trabajar y vivir cómodamente. Sin embargo, uno encuentra en los supermercados a ancianos o adultos mayores ayudando a guardar la comida en las bolsas, en los restaurantes. Yo qué se diría, en los puestos peor pagados uno encuentra mucho adulto mayor que no pudo tener ese sueño de retirarse, que tiene que seguir trabajando a los 60, a los 70, a los 80. A ver, Nelly, ¿cómo está ese asunto? ¿Qué ha ocurrido con ese envejecimiento y esa imposibilidad de dejar el mundo del trabajo? Bueno, lo que ha ocurrido es que a diferencia de muchos países desarrollados, por ejemplo, en Europa, Francia, Japón, donde dices, bueno, yo trabajo a los 65, me retiro y me dedico a viajar, a cuidar a mis nietos. Lo que pasa en México es que la gente sigue trabajando. Después de los 65 años, la gente sigue trabajando y sigue trabajando hasta los 70, hasta los 80 años en trabajos muy precarios. Entonces, ese sueño de decir, trabajé, ahorré y me retiré, para muchos mexicanos no es una realidad. Y es muy triste que no puedan tener esa oportunidad de retiro. ¿Alguien tiene la cifra? ¿Cuántos adultos mayores gozan en México de una pensión digna? Es una pregunta, pues yo diría que muy pocos. ¿Qué será? ¿0.2 de cada 10? No tengo el dato exacto, pero vamos a dar algunos datos del mercado, digamos, laboral y lo que eso significa pensiones. Y vamos a hablar de lo que los temas de pensiones pueden significar de ahorro para un mexicano en el retiro, ¿no? Primero, en México ya hablamos de que por diferentes circunstancias, educación financiera, ingresos, etcétera, incentivos, que ahora se agravan los incentivos fiscales, por muchas razones, la gente no ahorra. Ya no es para el retiro, no ahorra, pero para el retiro menos. Pero tenemos un mercado laboral muy informal. O sea, solamente hay seguridad social donde hay un ahorro forzoso, vamos a ponerlo de esta manera, que inclusive cuando los niveles de ingresos de ciertos trabajadores no les alcanza cierta pensión, hay una contribución, digamos, por parte del Estado, que en realidad es de los contribuyentes, para que esos trabajadores puedan tener una pensión mínima garantizada. El problema es que de entrada tenemos mercados laborales fragmentados, donde prácticamente el 60% del mercado laboral es informal, es decir, no tiene seguridad social. Y el 40% sí, pero hay gente que de ese 40% que sí tiene seguridad social no la tiene toda su vida. La densidad de cotización, que yo sé que es un termo técnico, pero digamos, ¿qué tanto se contribuye constantemente? La bolsita, La bolsita bolsa. es muy fragmentada. Entonces, ese es un tema. El otro es los niveles de pensiones, digamos, si no hay, decíamos que se pueden tener cuando hay esas densidades de contribución, si no alcanzan a tener pensiones garantizadas, inclusive podemos tener no solamente trabajando en la vejez a personas que no tienen pensión. Nos encontramos agentes en la vejez que pueden tener una pensión pero muy precaria y por lo tanto tienen que seguir también trabajando. Ahora, yo quisiera hacer una precisión porque tú hablas de la seguridad social y hay dos tipos de seguridad social, yo diría, en temas de pensiones. La que teníamos antes era un sistema donde lo que ahorraba el joven se le pasaba para que lo consumiera el viejo. Entonces la sociedad en su conjunto no ahorraba. Desde la perspectiva del joven estaba ahorrando. Creo que es muy importante nada más aclarar. Por ejemplo, tenías 10 jóvenes que estaban trabajando y sostenían un viejo, por poner un ejemplo. Sí.
hay una transición demográfica donde luego son 5 para 2 viejos. Y entonces es insostenible. Pero bueno, perdona. Tiene razón. Por eso Pero- se individualiza. Pero no solo se individualiza, y creo que lo más importante es que la reforma de la seguridad social, y ese es el segundo tipo de reforma de seguridad social, tú ahorras y dejas el dinero ahorrado, guardado hasta que te retiras. De manera que ahora sí la suma de los ahorros de toda la sociedad aumenta el ahorro de toda la economía. Entonces, sí es bien importante esta diferenciación, porque, como dice Fernando, hay un ahorro desde la perspectiva individual, pero no de la social. Cuando se hizo la reforma de pensiones hace 18 años, uno de los propósitos era justamente aumentar el ahorro del país. Ahora piensa en China o el sudeste asiático, los tigres asiáticos, los países que crecieron rápidamente, porque como tú bien dices, había ahorro. La reforma de pensiones, uno de los propósitos que tuvo, además de ayudar a la persona que tenga su pensión, es que la economía en su conjunto ahorre. A ver, Carlos, yo ahí sí, el orden de los factores se me confunde un poco. Ya estaba yo en este mundo hace 18 años. Y yo me acuerdo que el argumento principal es, si la cifra me falla, me corriges, el ahorro en México no representa más de 4% del PIB. Y es una tragedia. Un país con un ahorro tan bajo no puede seguir así. Necesitamos aumentar el ahorro. Solución, creemos las AFORES. Sí. Es decir, desde el Estado se crean las AFORES para resolver el problema de ahorro nacional. Si uno revisa la historia de los países de los que estaba hablando, esta no es la mecánica. Se crean mutualidades, se crean sindicatos, se crean fondos de trabajadores, los patrones le pusieron, empezaron a crecer esos Pero fondos. déjame diferir, porque digamos, yo te diría que primero es, ¿por qué se ponen planes de pensiones públicos por parte del Estado? Ya te lo comenté, porque si dejamos a trabajadores que sí pueden ahorrar, no lo hacen, y luego caen y hay trabajadores que aunque pudieran hacerlo, no lo pueden hacer en cantidad suficiente para financiar su pensión. Entonces, por eso existen los sistemas de pensiones. Nosotros creamos la Seguridad Social en este país en el año de 1946 y nada más ahí el dato, cuando se crea, la esperanza de vida no llegaba a los 50 años, aunque la de retiro estaba a los 65. Y era un sistema de reparto que era insostenible financieramente. El propósito de estas pensiones, ahí sí difiero, se mencionan muchas cosas, pero el último fin es el garantizarle una pensión a los trabajadores. Una Es pensión eso. digna. Bueno, sí, digna, pero eso tiene que ver con los niveles de contribución. Y esa es una pregunta bien importante. ¿Qué es una pensión digna? Y ahorita sí que lo tocamos, pero el punto es ese. Entonces el tema es, hay muchas formas, el propósito de los estudios de pensiones es ese. Y hay muchas formas de solucionar el problema. El modelo que teníamos no era sostenible. El que tenemos ahora, en ese sentido, sí es financieramente viable y el otro no. Por eso tuvo que hacer la reforma. Pero es una reforma incompleta, porque las pensiones que se van a tener con el nuevo sistema van a ser bajas. A ver, ese es el tema. Lo que estaba en el centro, déjame tratar de conciliar los dos puntos de vista, era crecer el volumen del ahorro nacional. No, era tener Y tener- No, déjame diferir. El primer punto es tener un sistema de pensiones que sea financieramente viable. Ese era el primero. Que adicionalmente contribuyera a que se generara un ahorro formal que permitiera financiar inversión productiva, que financiara inversión y crecimiento económico. Sin embargo, ese sistema de pensiones a 18 años no le asegura a nadie, o a casi nadie, una vejez que no lo fuerce a Pero son trabajar. dos temas, Ricardo, son dos temas. Y aquí yo te diría, hay que distinguir de si le garantiza o no le garantiza. Desafortunadamente, la gente, los trabajadores más pobres, y hay que recordar que más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 4 salarios mínimos. Pero los trabajadores más pobres que ganan un salario mínimo, En el sector formal. su pensión es 100% su ingreso. O sea, no es un tema de que si el sistema como tal está garantizando, es un tema de salarios. O sea, van a tener Los 67 pesos diarios. Exactamente. Entonces, los trabajadores las más medicinas, pobres... Pero déjame Carlos. aclarar, sí solo sí cumplen con los requisitos que establece la ley de haber contribuido al menos 24 años. Que A yo ver, tengo Francisco. datos que menos, o sea, el 70% no va a llegar a los correcto. 24 años. Por eso. Entonces se van a quedar con pensiones inferiores Así es. al salario Ahora, mínimo.
La pregunta, ¿Qué quiere sí. decir? Perdón, pero sí quiero explicar esta parte porque nos perdemos mucho en el IMSS, pero hay muchas más cosas en el tema de seguridad social. Nomás hablando en general, el 50% de la población económicamente activa no tiene acceso a seguridad social. Yo diría que es peor. No hay nada. Es el 60%. El 35% de la población económicamente activa está afiliada al IMSS, de los cuales están los que entraron antes del 97, que van a tener buenas pensiones, y los que entraron después, que como ya decía Fernando, por el monto de cotizaciones van a ser muy bajas las pensiones. Y el otro 15% son los afiliados al ISSSTE, los de servidores públicos, que esos están al revés. Se les ofrece todo y no lo vamos a poder pagar, como estaba el IMSS antes. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes un problema social del 50% de la población, otro problema social del 35% que van a estar en cuentas individuales con pensiones incluso inferiores a un salario mínimo, y un problema financiero en el 15% de los servidores públicos que se va a convertir en social porque no se los vamos a poder pagar como mexicanos. Pero no así como están las cosas. No como están hechos los sistemas de pensiones No de sé por qué servidores hablas de públicos. no se lo vamos a poder pagar. El Estado no se lo va a poder Pero pagar. estamos A ver, somos bueno, ¿Cuánto sabe Nelly? Somos los contribuyentes. Ya me le echaste a mí encima, man. A mí, antes de estos detalles, me gustaría rescatar un tema que tocaste marginalmente, pero creo que es más importante y que tiene que ver con por qué existen los sistemas de pensiones y si la gente ahorra o no. Y en cualquier comunidad y país, aunque la gente ahorre o no, China sea muy ahorrador o no, los estados establecen sistemas de pensiones. Yo no conozco un país donde no exista un sistema de pensión, digo, a lo mejor alguno en África o algo así, independientemente de si el Estado ahorra o no, o haya mutualidades, o haya gremios, o eso. O sea, el Estado sí se preocupa porque hay un sistema de pensiones para todos. Si es suficiente, si no es suficiente, ya es como la segunda pregunta, pero esa ya está superada. Entonces, independientemente de que las sociedades ahorren o no, el Estado sí debe de intervenir para ahorrar. Y su objetivo es que la gente en su vejez no sufra de pobreza. Y luego ya podemos discutir si las tasas de contribución son altas o bajas o los rendimientos. O si, Es que de eso va a depender el nivel de pensión. de y si eso va a estaban o depender, pobres. pero digamos, sí quería dejar claro Pero eso. no, perdón, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, Nelly, porque justamente en México, como dice Paco, la mitad o más de la mitad de la población no tiene seguridad social y no tiene pensiones. Entonces, tenemos un país donde el Estado no ha logrado dar esa cobertura. Y yo regresaría a lo que me dijiste cuando me presentaste, la diferencia entre una reforma del sistema de pensiones que se refiere a un tema de largo plazo y a una reforma lenta. Y creo que ahí tú rescatas un punto importante. ¿Por qué son lentas esas reformas? Porque el público no está convencido de la necesidad de la reforma. Y entonces no tiene el apoyo político al gobierno para que implemente una reforma que obligue a ahorrar. A ver, ahí vamos en ese sentido. Vuelvo otra vez a la comparación internacional. Si uno habla con los gringos o con los canadienses, cuentan entre los atributos de su patrimonio la casa que tienen, el coche, la inversión, no sé qué, y su fondo de pensión. Y muy probablemente, ya a cierta edad, su patrimonio más importante es su fondo de pensión. Entonces, estar al pendiente cómo se maneja ese fondo de pensión, en qué está invirtiendo, si se cambian de fondo de pensión. Son pláticas que toman horas entre los adultos mayores de estas sociedades. Y la nuestra no es tema. O sea, ¿cuánto te da una Afore? ¿Estás correctamente? ¿No te quejas? ¿Cuánto vas a obtener? No hacemos los cálculos, ya olvídate del 2%. Literalmente es algo que nos cayó como si nos puede caer una manzana en la cabeza. Pero déjame darte una distinción. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es el sistema público de pensiones, que por cierto es un sistema que no es sostenible financieramente y lo van a tener que modificar, se financia, digamos, a través de impuestos generales y pagan todos los trabajadores y no tienen el problema de informalidad que tenemos nosotros. Y tienen ingresos medios mucho más altos que los nuestros. El tema de lo que tú hablas son otros Perdón fondos. que te interrumpa porque vale la pena dar el dato. Sí. No tiene el problema de informalidad porque cuando nace un estadounidense, lo primero que le entregan, antes de llamarlo Pedro, es su número de seguridad social. Es muy impresionante como en el hospital Pero déjame te diferir. entregan la llave. No, para que pero te- no, aquí tenemos mucha gente que sí tiene número de seguridad social porque alguna vez fue formal y a lo mejor nunca volvió a hacerlo. Un albañil que trabaja en una obra, le contribuyen, le da un número de seguridad social
y a lo mejor deja ese puesto. Y el número per se no te hace formal o informal. Lo que te hace formal es el que tú puedas tener derecho a todo lo que representa la formalidad. En mi opinión, en México la informalidad existe por otros temas que tienen que ver con un altísimo costo, costos de fiscales y de impuestos a la nómina. No es el número social lo que te hace formal o informal. Porque, digamos, si vamos allá, pues ahí tenemos muchos compatriotas mexicanos que no han tenido seguridad, que son informales, no tienen seguridad social y ahí están. Es que me encantaría esta discusión contigo larga, pero nada, una cosa. El número de seguridad social te da derechos. Pero déjame decirte un poco. No. Aquí no. No, allá. No, ya te da una identidad. Pues entras por la vía de derechos, no por la vía de obligaciones. A ver, estamos de acuerdo de que deberíamos tener, el número de identidad nacional es un tema pendiente en México. Obviamente, pero eso ayudaría en muchos temas, incluso los de seguridad social. Pero el tenerlo no te garantiza, pero es una discusión muy larga. Pero déjame regresar al tema que traías, porque nos estábamos desviando. Tú decías, ¿por qué en Estados Unidos mucha gente sí platica mucho sus fondos? Platican no tanto. El tema, digamos, del tema de pensiones que da el Estado, no es uno que vean cuánto tienen en una cuenta. El que ven es un sistema adicional que muchas empresas, en adición a lo que es el sistema de seguridad social, existen planes de pensiones patronales, que aquí seguramente tú nos podrás platicar un poco más allá. Precisamente porque en Estados Unidos hay muchas más empresas formales y que tienen mayor capacidad que muchas empresas en México, brindan, aquí en México también hay, pero es un número muy reducido, le dan a sus trabajadores, en adición al sistema de seguridad social, un sistema donde hay una cuenta individual y ese sí es un patrimonio que ven. Un segundo los incentivos gubernamentales. Claro, a ver, voy despacio, porque aquí ya lo conectaste, Francisco. Tú dirías, el marco fiscal estadounidense promueve que el dueño de una empresa, chiquita, mediana, grande, abra un fondo de pensiones para sus trabajadores. Y eso da cultura también al trabajador. Y en México no. En México, a ver, dame sí o no. Acotado. Sí, pero son muy pocas lo que lo hacen porque no les conviene a las empresas. Me voy a corte y me explicas por qué son tan pocas. Sí. Regresamos en un momento, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de pensiones, ya agarró calor el programa. Vamos al último bloque, tenemos que abordar varias cosas, pero Francisco, tú decías, a ver, los incentivos para que las empresas particulares abran fondos para sus trabajadores no son tan fuertes o tan potentes como los vemos en otros países. Así es. Decías, sí abren esos fondos, pero son pocas y de no muy buena calidad. Explícame por qué el marco fiscal influye en eso. Sí, porque las empresas, antes de esta reforma fiscal, empezaban con esa cultura de abrir fondos de pensiones adicionales al IMSS o que se les aportara un poco más, ¿no? Pero sí, de veras, ya había empresas. Sí, ya había, y ya había varias. Y si quieres un paréntesis, ¿por qué lo hace una empresa? Porque te diferencia en el mercado, te ayuda a atraer talento, retener talento y en el retiro del talento. Se vuelve atractivo trabajar en esa empresa porque te dan un fondo de ese tipo. Entonces, son fondos importantes que las empresas buscarían para retener el talento. Sin embargo, fiscalmente se les redujo la deducibilidad que se podía hacer de esas aportaciones adicionales y empezaron las empresas a decir, no, pues ya no me conviene. ¿Se estaban usando mal esas prerrogativas fiscales? No, bien usados. O sea, no, perfectamente. Bien usados. Y el problema es que ese dinero, pues las empresas que lo deducían ya no lo pueden hacer y empiezan a ya no hacer este tipo de sistemas. Además de una educación a las mismas empresas para hacerlo, ¿no? Ahora, les das una pregunta, a ver, Nelly, si quieres Sí, pero a ver, ese es como en adición a, ¿no? Es importante porque tú decías, es algo que sí tienen conciencia muchos ciudadanos en otros países. A ver, el problema principal es que las empresas chicas y pequeñas en México, las MIPYMES, no cotizan al IMSS. El problema de la informalidad en México es un problema de empresa pequeña. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo hacemos que esas empresas empiecen a cotizar al IMSS para que sus trabajadores tengan derecho a una pero es una pensión? cuestión fiscal también, porque si hubiera incentivo, digamos, ¿por qué hay incentivo a no ser formal? Porque pago impuestos, no sobrevivo. No, pero a ver, déjame regresar al argumento que daban hace un momento. Si no me alcanza para pagar la canasta básica, no pienso en ahorrar.
Si como mi pyme no me alcanza ni siquiera para pagar la nómina, ¿qué se me va a ocurrir pagar impuestos y luego formalizarme lo demás? Sí hay un problema de escala, supongo. Y es que hay un problema de costos, o sea, y como yo lo veo, no sé si estén de acuerdo, es que aquí la seguridad social te cuesta muchísimo porque tienes pensiones, 31.5% de los salarios. riesgos de trabajo, Pero te cuesta invalidez. porque no percibes el servicio como un beneficio. Pero yo creo que si empezaras a desagregar los beneficios y dijeras, bueno, salud va por impuestos generales, todo. Te propongo una cosa, voy a hacer un programa justo sobre ese tema, sobre pensión Es universal. que trabajar en la Secretaría de Salud pide presupuesto de los impuestos, pero las pensiones Pero también es que queremos. es carísimo cotizar el IMSS, 31 puntos. 31.5% Imagínate, para de una los incluye las pyme, pensiones, las incluye pocas las pensiones. riesgos de Exacto, trabajo. está Que eso está dentro del 50% que hablábamos ahorita que no tienen acceso a seguridad Que es social. 40, ¿eh? Mis números de Ahora, están en el déjenme regresar al tema Afores, ¿no? Las Afores son como la gran adquisición de la cultura de pensiones y la cultura institucional de este país. Al mismo tiempo, lo decían ustedes rápido, ese sistema no ha No, funcionado. pero no me digas no funciona. A ver, no, déjame decirte para qué. O sea, funcionó para generar cobertura, pero no ha funcionado para entregarnos, después de los 65 años, una calidad de vida por lo menos parecida a la que imaginamos cuando entramos Pero en las déjame Afores. diferir. O sea, lo que hicimos con las Afores es creaste un Ferrari, pero no tienes la carretera, que es la cobertura, ni la gasolina, que es el ahorro. Generaste contribuciones. unos instrumentos potentes, muy sofisticados, que con el poquito ahorro que se deposita han hecho maravillas. Entonces, el problema es cobertura, la carretera. O sea, el 50% de la población no tiene acceso, ni gasolina. Si no le metes ahorro, entonces no debemos La contribución es muy baja. confundir lo que es la Afore, que es un instrumento muy bien hecho, muy sofisticado, que protege bien al trabajador, del ahorro real. Y aquí nada más quiero acabar con esto. En México, el trabajador aporta menos de la 10ª parte de lo que entra a su Afore. En Chile, por ejemplo, aporta el 100%. Es decir, en México el trabajador aporta muy poco y la empresa aporta mucho y el Estado muy poquito. Somos una seguridad social tripartita, presumimos que es tripartita, pero la realidad es que el trabajador aporta menos de la 10ª parte, el Estado menos de la 15ª parte y el patrón le cargan la mano a que... Con el 35, entonces con el 75%. vemos el tema de por qué las empresas y las pequeñas empresas, las empresas pobres. Si no hay, como tú dices al principio, la conciencia que debe comenzar el trabajador, voy a ser viejo y tengo que ahorrar, y entonces o le exijo a mi patrón o yo ahorro. Pero entonces, distinguir claramente lo que son las Afores, A ver, que es como un instrumento, el bisturí está muy bien, pero si no tenemos anestesia, Sí. pues va a Pero, doler. déjenme seguir hilar sobre este mismo argumento. El Estado está aportando el 15%, dices tú. De lo que entra a la Afore, solo el 15%. El 15%. Pero el Estado Pero son al los mismo contribuyentes. tiempo- Como el 5% el Estado, como el 10% el trabajador y como el 85% el A patrón. ver, sin embargo, el Estado, más o menos de 2006 para acá, se decidió a crear un sistema, lo llamo así, de apoyos a los adultos mayores, que empezó en la Ciudad de México y ahora hay a nivel nacional en los estados y en los municipios. Creo que hay más de 120 apoyos de este tipo. Que en realidad es apoyos de 1.200 pesos, de 1.500 pesos. Sí. A ver, ¿no habría convenido que ese dinero se fuera Por supuesto. para crecer ese 10%? Sí, Pero la Porque si no inmediatez vemos- que tenemos. Pero por supuesto. Pero mira, yo quisiera nada más, si me permite, es un tema muy importante por lo que afirmaste. Yo creo que si comparamos, va a haber mucho debate en esto y siempre lo va a haber, pero a los hechos nos remitimos. El nuevo sistema de pensiones, las Afores es un eslabón. El sistema de pensiones lo pone el Estado. Antes teníamos un fondo público, que por cierto, cuando se hizo la reforma, había 0 pesos, 0 centavos, era totalmente infinanciable. Muchos trabajadores dicen, es que antes yo no pagaba comisión. No, hombre, muchos pagaban el 100%, porque se daban 0 pesos, 0 centavos, nunca recibían nada. ¿Por qué? Porque era un sistema en que si no cumplían con ciertos requisitos, castigaba mucho a la mujer, a los jóvenes, a los, Y a los y a pobres. los pobres. Los trabajadores más No se pobres. daban nada, 0 pesos, 0 centavos, el país desfinanciado y con una deuda implícita que vamos a servir los mexicanos por muchos años. Se cambia el sistema a un sistema financieramente viable, cuenta individual, donde los derechos de propiedad son plenos.
Cada peso que está ahí tendrás derecho a retirarlo a partir de los 60 años o a partir de los 65 por vejez, o si tienes una invalidez o una muerte, será parte del financiamiento para tenerlo. Eso es una cosa extraordinaria. ¿Qué es lo que está mal del sistema? Es lo que te dice Carlos. Las contribuciones que se pusieron son muy bajas a nivel internacional, porque esto, o sea, sí que los actores te lo pueden decir. O sea, para poder tener una pensión, ¿de qué va a depender? Del monto de ahorro y de cómo lo ahorres. Y el monto de ahorro, en México nuestra contribución es muy baja. En términos de la contribución de las AFORES, en lo que es la rentabilidad, inclusive después de la comisión, porque eso de que se pagan comisiones, que es un gran debate, etcétera, todo cuesta en este país. A veces no lo es. Como se hacen muchos instrumentos que, oye, ese no me cobra comisión, pero te paga mucho menos. El mejor instrumento de ahorro del país que hoy tenemos se llaman las AFORES. Y mucha gente no lo sabe y no lo utiliza inclusive para el ahorro voluntario. Ahora, han insistido el tema de comisiones, porque sí, se hace muy frecuentemente comparación internacional. Pero hay que ver la madurez de los sistemas. La comisión de los bancos también es muy alta, la comisión de Afores es muy alta, y ahí se ha quedado parte del debate. Lo que tú dices, esa comisión es justa. Mira, es un tema también de los montos de los fondos. Yo te lo puedo asegurar. Y vamos comparando sistemas Si de más manera... gente invirtiera en los fondos, la comisión tendría que Bajaría bajar. más rápido, están bajando y a una velocidad más rápida de lo que bajaron en otros sistemas similares en México. Hoy la comisión que cobran las AFORES como instrumento de ahorro es de las más bajas que hay en este país para ahorrar. Pero sí a una velocidad más alta de lo que suben los saldos. Es lo que he leído. No, A ver. a ver, porque también hay que ver otros elementos. La Pero, velocidad- sí. déjenme ver el tema. Vamos a suponer que no está ahí enfrente ahorita el tema de las AFORES, sino están estos sistemas de pensión privados. ¿Cuánto le recomienda tu papá o tú a un trabajador que de sus ingresos metan a su sistema de pensiones? Yo sé que es una cosa un poco ingrata que hagas cálculos actuariales aquí, pero dame un porcentaje. A Antes ver. de que conteste, te puedo dar recordar algo que dijo Carlos, y que sepan los que nos están escuchando, que las mujeres, y esto va a ir aumentando, a la edad de 65 años se espera que llevan al menos unos 23 años más, varían un poco, entre 23 y 25 años, y los hombres entre 19 y 22 años, después de los 65. Perdón. Ahora sí, calculando esto, ¿cuánto debería yo poner de mis ingresos mensuales, quincenales, en cualquier forma de ahorro, sea O sea, si no Afore, existieran forma las privada? Afores, si fuera es. solamente A ver, mínimo 15-20%. y mínimo. parte podría ser Seguro Social, o parte podría ser Afore, o parte este segundo piso que tú Así es, dices. así es. Todo Entre individual. 15 y 20% me dejará a mí como varón esos 22 años que ojalá y me toque vivir. ¿Te puedo hacer un cálculo para sí. las que te lo escuchan muy sencillo? Como tú quieres, vamos hablando de ejemplos. ¿Cuánto te gusta que sea el ingreso mensual que pongamos una persona? ¿2,000 pesos? Un salario mínimo. Un salario mínimo, 2,000 pesos. Al año estamos hablando de 24,000. Si estamos hablando que tiene, déjame suponer que no hay tasa de interés, obviamente hace un poco menos, pero para que nos entendamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues multiplica 20 años 24,000 por 24,000 pesos. Imagínate el monto de ahorro que tienes que tener. Sí, son En cantidades los países que se llaman los más adelantados, los nórdicos, Holanda, Dinamarca, ellos ahorran más del 25% del ingreso. Como A tú ver, dices, en todas las Pero formas. una pregunta, vamos a suponer que es el 15%. Ahora, como está diseñadas todas las cosas, ese 15%, 7,5 me lo debería poner mi patrón. No. O me lo debería poner el No, 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 Estado. lo que está- O es ese 15% más lo que te ponga el patrón, más lo que te ponga el Estado. No, digamos, yo creo que ya en total, para una pensión, digamos, razonable, no diría buena, pero razonable, sería ya entre la suma de todo. 15% Ya entre la suma de puesto todo, por todas las partes. Por todas las partes, y ya será cuestión de las leyes de cada uno O sea, quién pone quien qué. hoy no está metiendo en una bolsita 15% de su sueldo, Que a se partir de preocupe. cualquier, está en Que se problemas. preocupe. Así es. Está en problemas. Pero que haya puesto 15% desde que entra a trabajar, Sí. es decir, a los 22 años hasta los Ese es 65, un poco Sí, o sea, 40 son 43 años, de años de- aportarle. Porque si tú le aportas solo... O sea, que lo- si empiezo a ahorrar ahorita a mis 40 Ya y es muy tantos, tarde. Ya vas tarde. o sea, tengo que ponerle 40%. Pero ayuda, hay que, si se puede, No, hay que pero ese hacerlo. punto es bien importante, Ricardo. El No voy a tiempo. comprar un boleto de lotería. A ver, no es lo mismo que te vas a retirar, no es lo mismo que te estás a los 60 años, te vas a retirar a los 65 y tienes que meterle para otros 20 años. Pues no, si tienes 40 años, 30 años, evidentemente ese es el cálculo que hizo, si no, claro que tienes que ahorrar más. Ahora, que lo hacen, por ejemplo, hablando de los servidores públicos,
y voy a hablar de casos particulares, el estado, por ejemplo, de Guanajuato, el trabajador aporta el 16%. Es decir, sí, sí se puede, con mucho esfuerzo, pero sí se puede. Lili. A mí me gustaría añadir a lo que dijo Carlos y Fernando de las bondades del sistema de ahorro para el retiro. O sea, no solo el sistema es viable financieramente, a lo mejor sí las pensiones hoy por hoy van a ser bajas y es algo que se va a tener que corregir, pero a mí también lo valioso que se me hace del sistema es que da mucha certidumbre a la gente. O sea, el dinero está, el dinero existe, te llega a tu estado de cuenta. Las bases de datos funcionan. Tu número de seguridad social ya es como en Estados Unidos. Tiene un valor, o sea, está ahí. Y ese es algo que si no hubiera ocurrido la reforma, son No cosas, estaría ahí. no estarían. Y yo o sea, te ¿puedo añadir añadir algo? cosas. Fíjate, Sí. por ejemplo, en países como Argentina, Polonia, ¿no? El Estado tuvo que jalar el dinero por malas políticas. Aquí en México, la reforma además hace que esos recursos se manejen con un interés de aumentar la rentabilidad, no de cumplir con algún interés político, independientemente del profesionalmente. color de la administración que hayamos tenido desde el 97 para acá. Las AFORES no se ven afectadas por eso. De manera que también es muy importante que este sistema aísla de las coyunturas políticas y económicas la estrategia de No, pero inversión. solo déjame déjame agregar una regresar a este tema que les planteé hace un momento. Nos quedan 5 minutos y no quisiera dejarlo fuera. En el momento en que los políticos, ahí sí, han tomado la decisión de dar los apoyos para adultos mayores, son apoyos que además son necesarios digamos, para la gente en el presente, disminuyen la capacidad del Estado para estar inyectando al sistema. A ver, Y compite ¿no? todavía. Y compite porque, a ver, claramente, pues el empleador dice, a ver, no te voy a dar tu fondo privado, porque saliendo el gobernante municipal, el gobernante estatal te va a dar un apoyo. Y entonces ya no hacen ese aporte. Ahí tenemos una crisis Yo fundamental. quisiera hacer dos comentarios. Uno, déjame tocar lo que estás tomando y déjame regresar también a otras bondades del sistema. Si me permite, me tardo nada. Tienes toda la razón. En nuestro país no deberíamos tener un sistema fragmentado de pensiones. Tendríamos que tener uno. muy potente, muy robusto. potente y donde tomaras una pensión mínima garantizada para toda la población. Tenga chamba o no, Tenga estés o en no la tenga formalidad chamba, o en la informalidad, pero todo que, mundo. que sea contributiva y estuviera diseñado dentro de lo que es el sistema de Afores. Pero hoy tenemos muchos temas fragmentados, los estados, universidades, el IMSS, el ISSSTE, Las paraestatales. las paraestatales. Has tocado un tema toral de finanzas públicas. Estamos gastando más de lo que debemos de gastar y estamos poniendo dinero que se ha hecho más con fines electorales que pensando en la viabilidad financiera, porque yo te puedo prometer y pagar hoy y el día de mañana quién lo va a pagar. Es un tema. Otro tema que yo sí quisiera tratar rapidísimo es otros beneficios macroeconómicos que generó la reforma. Hoy, a través de las AFORES, por primera vez este país tiene ahorro a largo plazo que permite financiar mucho del crecimiento del país y que nos ha aislado de crisis financieras muy graves como las de 2007-2008. No había dinero antes en las arcas para pagar las pensiones. Hoy tenemos más del 12% del PIB financiado e invertido y de manera creciente. Pero yo Estos sí fondos quiero crecen. comentar sobre ese tema particular. Sí, eso sí es cierto. Sin embargo, una gran parte de esos fondos está invertido en bonos de gobierno federal. Pero yo cambiando el tiempo. Que, Entonces estamos financiando al gobierno con el Pero ahorro. que no, indirectamente cuidado, está usando ese dinero, ese ahorro, para pagar las pensiones anteriores. Indirectamente. A ver, pero cuidado. Cuando se generó el sistema estábamos al 100%. Y ahorita el dato, pues lo vas a ver es de manera decreciente. Y al Claro. rato, no solamente no vamos a estar financiando en exclusivo al gobierno, inclusive a estas tasas de crecimiento, A ver, vamos a perdóname. financiar a otros. A ver, otras- ahora que se otras cae el empresas. petróleo, el precio del petróleo y el Estado se encuentra con menos recursos y no acabamos financiándolo. Pero es un tema. No, Pero a ver, ahí es donde está la ventaja. Es decir, el director de inversiones de Afores, el funcionario dentro de la Afore que está obligado que lleva la responsabilidad de Ve invertir, por el interés del trabajador. no está viendo que si el gobierno o que si el partido, que las Es el elecciones, interés del trabajador. su obligación es, y déjame decirte por qué es interés del trabajador, son empresas privadas que les obligan a meter su dinero de la empresa junto con el del trabajador, de manera que la suerte que corre el dinero del trabajador es el que corre el de la empresa. Por eso es que aíslas completamente esta política, ¿no? y el Pero a lo propósito. mejor Nos vamos a conclusiones, Nelly. Empieza tú. no, tu miedo es que pase como en Argentina, ¿no? La reforma, donde entonces sea muy atractivamente político jalar esos recursos. Yo creo que eso no va a pasar en México. Lo descartas. Yo lo descarto. Conclusiones, Francisco.
Pues yo creo que, como bien decía Fernando, hay que buscar que todo el país converja hacia un mismo sistema. Va a tardar 30, 40 años, pero yo creo que es el objetivo que tendría que tener en materia de pensiones el gobierno federal. Tratar de converger hacia un sistema que creo que debe ser el de cuentas individuales porque ya está operando en México. ¿Has oído hablar de un señor que se apellidaba Keynes? Sí. Decía que en 30 o 40 años estaremos todos Muertos. muy tarde, 30 o 40. Fernando, Yo creo que una conclusiones. conclusión muy importante, ciertamente hay mucho que trabajar en nuestro país para que podamos tener un sistema de pensiones único y robusto, pero también es muy importante, y aprovechando el foro, es que todos aquellos que nos escuchan tomen conciencia de la importancia que es tener un ahorro, ya sea a través de un sistema de seguridad social. Si no lo tienen, si lo tienen, hacer un esfuerzo adicional porque no es suficiente. No será suficiente porque los sistemas buscan garantizar una pensión mínima, pero no es necesariamente la que requiere una persona que pueda ahorrar. Y aquellos que no pueden ahorrar, pues es el vehículo. Y aquellos que no tienen seguridad social y tienen capacidad de ahorrar, mientras más pronto lo hagan, en los montos adecuados y en los instrumentos adecuados, y las AFORES es sin duda el mejor de nuestro país, mejor vejez podrán aspirar. Muy bien, Carlos. Yo suscribiendo las conclusiones de ellos, pero diría añadiendo que los países que más ahorran, más crecen, más empleo generan, más altos salarios generan. Es decir, el círculo virtuoso se cierra con que el aumento del ahorro para pensiones termina generando justamente las condiciones de bienestar. Es virtuoso. Muchas gracias, les agradezco muchísimo a los cuatro esta conversación. Me quedo con ganas de seguirlo discutiendo. Es que vamos a tener que hacer otro programa ya para ver, Aneli, la paré con el asunto justamente porque tenemos que ir al sistema universal de pensiones o el sistema universal de seguridad social. Entonces le prometo al auditorio otro programa sobre el tema. Mientras tanto, les agradezco mucho a ustedes. Y yo, de mi lado, me quedo con una conclusión. 15 pesos de cada 100 que ingrese tienen que ir a su ahorro para pensión. Cochinito. Sí y solo sí lo hace desde el primer año que empezó a trabajar, porque si no van Un a poco tener más, que ser va a ser 20 o más. 25 pesos. Buena cifra, ¿no? Entre el 15 y el 20% de su ahorro directo para asegurar una mejor vejez. Se lo recomiendan los expertos y le puedo asegurar, le va a dar una tranquilidad que hoy no tiene la mayoría de mexicanos. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, aquí en su canal 11.